Alteración del QRS. Empezamos por el QRS, aunque podríamos empezar por la onda P, pero lo básico es que sabemos que hay una línea horizontal que se llama línea de base o línea isoeléctrica. Ahí vamos a encontrar las diferentes modificaciones de esa línea, digamos, que está relacionado con el funcionamiento, con el ciclo cardíaco. Alteración del QRS, el complejo QRS de un electrocardiograma. ¿Qué es el QRS? Es la representación en forma gráfica de la despolarización del ventrículo, de los ventrículos. Debe ser menor de 0,12 segundos, tres cuadritos pequeños. El complejo QRS, entonces, que tiene tres ondas, tiene onda Q siempre negativa, tiene una onda R positiva y tiene una onda S negativa. Esas tres ondas en el tiempo no deben durar más de tres cuadritos. Eso es lo normal. El punto J es el punto de unión del QRS. Aquí tenemos en la imagen entonces onda Q, R y S. Y el punto J está en la unión del retorno de la S al encontrarse con la línea de base. Ese es el punto J. ¿Por qué hablamos del punto J? Porque es importante el punto J. Porque es un punto de referencia cuando hablamos de supradesnivel o de infradesnivel, especialmente en la cardiopatía isquémica. ¿Cuáles son las causas para que haya alteración del QRS? Hipertrofias ventriculares. Generalmente estas causas, estos trastornos, van a producir alteraciones en el QRS en todas las derivaciones. Ya vamos a ver sobre las derivaciones, pero son 12. 6 6 de los miembros y 6 precordiales. Las de los miembros están divididas en bipolares y en unipolares. 3 bipolares, 3 unipolares. Ya eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, etiología hipertrofias ventriculares es una causa para que haya aumento del tiempo en que se registra el QRS o la despolarización ventricular. Bloqueos de rama completos también se van a registrar en todas las derivaciones, pero hay derivaciones donde son más característicos. Eso los tenemos que aprender. Marcapasos, especialmente los marcapasos más antiguos, que solamente, o algunos marcapasos que solamente estimulan ventrículo. Síndromes de preexcitación, como entre ellos el Wolff-Parkinson-White, que también va a mostrar alteraciones del QRS, especialmente en algunas derivaciones. Son más características. Alteraciones electrolíticas como la hiperpotasemia, la hipotermia, con elevación del punto J, necrosis extensas, ondas Q, extrasístole ventricular, taquicardia ventricular. Las derivaciones, ¿qué son las derivaciones? Son los puntos de observación, digamos, del corazón que está al medio. Entonces tenemos diferentes puntos de observación, que en este caso no solo observan al corazón, sino captan la energía eléctrica que produce el corazón al, al despolarizarse para producir movimiento, la contracción y la relajación. Entonces, esas son las derivaciones que son 12. 6 de los miembros, 6 precordiales. Las 6 de los miembros se dividen en 3 bipolares y 3 unipolares. Y las otras se llaman precordiales. Representan formas de ver el corazón, lugares de observación en dos planos. ¿Y por qué es así? ¿Por qué se hace de esa manera? Porque el corazón no es plano. El corazón es una
es un órgano que tiene una cavidad y tiene paredes, ¿no? Donde ah, tiene una pared libre, tiene un septo, tiene un ventrículo derecho, pared del ventrículo derecho. Entonces es necesario observarlo de diferentes puntos para poder captar la energía y mostrar el funcionamiento eléctrico del corazón. Entonces, en el plano frontal o coronal tenemos 6 derivaciones: plano frontal o coronal, derivaciones de los miembros. Plano horizontal, sagital o precordial, 6 derivaciones. Son las más próximas al corazón, las precordiales. Por ello son de las de mayor voltaje. Las precordiales generalmente son de más alto voltaje, porque están más cerca del corazón. Deflexiones, también se llaman ondas, son mayores en amplitud. Aquí hay una imagen con la imagen de los triángulos, ¿no? Beethoven y Lewis, donde la línea, las ordenada y abscisas, donde en la ordenada está ABF, en el brazo derecho, y en una posición a 45 grados está ABL, ABL está en el izquierdo, en D1 0 grados, en D2 en la pierna izquierda 60 grados y D3 120 grados. Esa es una forma de verlo. Las precordiales entonces son 6. Según el plano corporal, el plano frontal o de los miembros, D1, D2, D3, ABL, ABL y ABF se llaman. Esos son los nombres que se le da a las derivaciones de los miembros. De B1 a B6 son las derivaciones precordiales, plano horizontal o precordiales. Según la anatomía cardíaca, tiene gran valor este criterio de agrupación en las lesiones isquémicas principalmente, donde suelen alterarse las derivaciones que son anatómicamente compatibles. Como los problemas isquémicos son solamente de algunos sectores del corazón, no son difusos, entonces, dependiendo de qué derivaciones sean las que se muestren alteradas, nosotros vamos a tener como un plano y decir, tenemos una isquemia, por ejemplo, en la pared inferior, si es 2 de 2 de 3 y ABF lo que están alterados. Así, por ejemplo, se pueden agrupar de esta manera: de 2 de 3 y ABF, derecha inferior. Derecha inferior, ¿por qué? Porque el corazón no está siempre en una sola posición, puede variar. Entonces se dice derecha inferior, para tomarnos eso. Puede estar más inferior o un poco más a la derecha. Izquierda lateral, de 1 y ABL se dice lateral superior, B5 y B6, lateral inferior, izquierda. En la parte derecha de 3, que es más 120 acá abajo, B1 y B2, en la parte superior, en corazón. B2, digamos, no tendría que ser tanto derecha, bueno, pero dependiendo de la posición puede dar. El septo sería B1, B2 y B3. La parte media del corazón tendría que ser B1, B2 y B3. Mejor dicho, de 3 B1 y B2. No, B1, B2 y B3. Excuse me. Generalmente se dice que B1 y B2 son derivaciones derechas. Que acá dice septo, ¿no? Y ahí sí, ahí hay pequeña diferencia. Y B1, B2, derecha, ventrículo derecho. B3, B4, septo. Y B5 y B6, ventrículo izquierdo. Pero sucede que el corazón rota. Entonces eso va a alterarse. Corazón normal. Rota, ¿por qué? Del biotipo. Personas muy altas, corazón mm, vertical, en gota. Personas pequeñas o con un abdomen abultado, corazón horizontalizado. Entonces, fisiológicamente esto se modifica, no solamente con patología. ABR le llaman control. ¿Qué quiere decir ABR control? Quiere decir de que generalmente la ABR en corazón normal especialmente es negativa, siempre es negativa. ¿Por qué? Porque el eje del corazón generalmente está a la izquierda y el electrodo que capta
el impulso eléctrico a la izquierda, generalmente de 2, lo va a captar positivo porque va el impulso hacia él. Sin embargo, como está siempre a la izquierda, puede estar más o menos hacia D1, hacia D2 o inclusive hacia ABR. Siempre ABR, que está al otro lado, arriba y a la derecha, lo va a captar negativo. Por eso ABR generalmente es negativa, por eso se dice control. Cuando ustedes vean un electro, inicialmente les digan, doctor, aquí está el electro. Lo ven el electro y ven ABR positiva, bien positiva. Ustedes tienen que preguntarse, inmediatamente tienen que ver de uno. Si de uno está negativa, hay que seguirse preguntando. No es generalmente así. Han invertido los electrodos de los miembros. Generalmente el rojo es antebrazo derecho. Amarillo, antebrazo izquierdo. Verde, pierna izquierda. Y negro, pierna derecha. Entonces a veces ese error no lo cometen solo los técnicos, lo cometen un médico también. A mí me ha pasado, me he equivocado, he puesto en el lado izquierdo rojo. Pero ¿cuál es la diferencia del técnico al médico? Que yo cuando voy a hacer el electro y me equivoqué, empiezo, inmediatamente me doy cuenta que está errado y miro. ¿Por qué? Porque puede ser también un corazón, una dextrocardia. Ahí va a estar normal, digamos, estando anormal, ¿no? Entonces, pero eso es raro. Entonces ahí el médico se da cuenta, pero el técnico no, el técnico pone su electrodo y lo hace el electro como, bueno, como le enseñaron, pero no se da cuenta de eso. Según la anatomía cardíaca, tiene gran valor este criterio de agrupación en lesiones isquémicas, donde suelen alterarse las lesiones que son anatómicamente compatibles. Las derivaciones izquierdas, entonces, de 1 ABL, B5 y B6, las derivaciones derechas de 2 de 3 ABF, miran el ventrículo derecho. No siempre quiere decir que están a la derecha solamente, sino que están un poco hacia abajo, porque el ventrículo derecho está más hacia abajo, hacia atrás quiere decir, ¿no? Derivación confusa es de 3. ¿Por qué de 3 derivación confusa? Porque como el eje modifica a veces su posición, de 60 se va a más 30, a 0, entonces la onda T de D3 varía. Mejor dicho, el QRS varía. Puede ser hasta negativo el QRS. ¿Por qué es negativo? Porque el eje se ha ido muy a la izquierda y la onda el electrodo de D3 está viendo la cola del vector que va hacia arriba, parecido a la ABR. Entonces lo ve negativo. Pero si está más abajo, va a ser positivo o negativo, isodifásico. Entonces cuando es negativo y la persona está haciendo el electro, lo hace inspirar al paciente y si al inspirar se modifica la onda, se vuelve más positiva, quiere decir que es solamente el biotipo. Pero si no se modifica, es probable de que sea un trastorno cardíaco isquémico. La T negativa, QS, no patológicas, sus alteraciones aisladas, no acompañadas por D2 y ABF, no tienen valor. Aquí aprovechamos de decir de que las alteraciones en una sola derivación, en cualquier lugar del electrón, no tienen importancia, no tienen significación patológica. Tienen que haber por lo menos dos derivaciones congruentes cercanas, dos alteradas cercanas para pensar en patología. Las alteraciones que aparecen en muchas derivaciones suelen ser ya más o menos lo mismo. Vamos a repetir. Hipertrofia, bloqueos de rama, alteraciones electrolíticas, diuréticos, hipopotasemia, fármacos como la digital, la digoxina, alteraciones difusas del miocardio, miocarditis, miocardiopatía, pericarditis, marcapasos, arritmias rápidas. Todas estas se ven en muchas derivaciones. ¿Y por qué hacemos esa diferencia? Porque la cardiopatía isquémica no se va a ver en todas las derivaciones, con características parecidas.
Siempre al hacer un electro pueden haber algunas ondas que nosotros cuando estamos empezando no nos damos idea de qué pueden ser. Pensamos siempre en alguna patología, pero no es así. Estas alteraciones a veces se presentan por algunas situaciones al hacer el electro. Entonces, esta de aquí se llaman artefactos. Arriba también vemos temblor fino de la línea isoeléctrica. Esto que se inscribe más ancho, más pintado, quiere decir de que hay una vibración rápida de la aguja. Temblor fino de la línea isoeléctrica debido a la interferencia de la corriente alterna. Vigilar toma de tierra, mal aislamiento eléctrico. Esto ahora no es tan frecuente porque los últimos aparatos ya tienen bloqueo. Antes, a ver, los electrocardiógrafos, uno iba a hacer el electrocardiograma en una casa, digamos, y no tenía tierra. Era difícil porque el refrigerador mismo lo alteraba, producía estas alteraciones, estos artefactos. Luego, abajo observamos un temblor irregular. Este de aquí sí se ve frecuentemente, y especialmente en esta época que estamos entrando. Temblor irregular y más grosero, temblor somático debido al frío o una patología concomitante como el hipertiroidismo y el Parkinson. Estas alteraciones, estos artefactos de aquí, como temblor, es porque los músculos cuando hace frío tienen un movimiento fibrilar y eso no es voluntario. Lo otro es el hipertiroidismo grave cuando hay temblor de manos o en el Parkinson también. En esas dos últimas circunstancias se puede hacer de que el paciente ponga las manos debajo de su pelvis, sí, de su pelvis o de su espalda, para que no se muevan tanto para hacer el electro. Luego, ahí abajo vemos una oscilación de la línea de base. Perdón, arriba vemos oscilar la línea isoeléctrica por mal contacto de los electrodos con la piel. Generalmente para poner los electrodos se limpia con alcohol y se pone un gel para que haya mayor contacto con la piel. Luego, a veces no hay ese contacto, no se limpia bien y puede producir esto también. También se puede ver cuando hay personas que inspiran profundamente y puede oscilar un poco este, la, el electrocardiograma. Esta línea plana, por calibración o ausencia, por ausencia de contacto para esta línea plana de aquí, línea plana esta, no es una verdadera línea plana, porque tiene estos elementos que son los que indican de que ese es el voltaje a lo que se va a hacer el electrocardiograma, que es de 1 milivoltio. Entonces, aquí hay un error, ¿no? O sea, yo lo tengo, pero hay un error, digamos. Y claro, por lo menos eso nos sirve para ver conocer el error, ¿no? Generalmente, cuando hay parada cardíaca, no existe esto. No existe estos elementos aquí, ¿no? Que generalmente salen cuando se hace calibración. Pero eso también en los electrocardiógrafos manuales, en los de ahora es más difícil que suceda. Entonces, parada cardíaca es solo una línea isoeléctrica, línea, 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 línea. No hay nada. En último lugar, el masaje cardíaco externo y su traducción el electrocardiograma. Todo esto de aquí es masaje cardíaco. Por eso son anchos e irregulares, ¿no? Ventriculares, ¿no? No hay onda P. Otro artefacto es la inversión de los electrodos en las direcciones frontales, siendo ABR positiva. Entonces, en casos muy raros, a dextrocardia o situs inversus. ¿Ve? Esto fue lo que les dije sobre la onda P. Derivaciones. Ya sabemos algo de las derivaciones. Las derivaciones son 12, 6 de los miembros, 6 precordiales, 3 bipolares, 3 unipolares.
Las derivaciones B1, B2 a veces se consideran derivaciones septales y o derechas. Fíjense ustedes, dijimos derecha, B1, B2, pero ¿por qué septales? Si septal tendría que ser al medio, B3 y B4. Pero es que el corazón rota rota en posición horaria y antihoraria, y eso hace modificar las diferentes ondas. Y B4, B6 pueden ser consideradas izquierdas. B3 y B4 hemos dicho de que es septo, pero no es nada tan, no es exacto, pues no es una pieza de un vehículo que está siempre ahí, ¿no? Hay modificación. Si la transición es precoz, B1, B2, se dice que existe rotación antihoraria. Quiere decir de que si en B1 y B2 tenemos ah, ese QRS con una posición como si fuera B3 y B4, quiere decir de que existe rotación antihoraria. El corazón rotó antihoraria para la izquierda, con predominio del ventrículo izquierdo. Y lo contrario indica predominio del ventrículo derecho, rotación horaria, cuando rota para la derecha. ¿Ya? Entonces ahí B1 y B2 se va a ir a B3 y B4. Se observa también la denominada progresión de las R's. Esto es importante, es un conocimiento genérico. Todos los electros, todos, tienen que tener una en las precordiales, la forma en que se manifiestan las ondas en el papel del electro, es que desde B1 hasta B6 van aumentando su voltaje, de la R, y por abajo la S va disminuyendo su voltaje de B1 a B6. Eso es lo normal que sucede. Por eso dice, se observa también la denominada progresión de las R. La onda R debe ir creciendo progresivamente de B1 a B6. Es algo mayor en B5 que en B6. Si no lo hace, puede suceder de que exista necrosis septal antigua, quiere decir un infarto antiguo, o si no, una fibrosis o fibrosis miocárdica del anciano o cambios posicionales del corazón. También se denomina este fenómeno amputación de las R's. Pues, ¿qué es la amputación de las R? Cuando en las precordiales, por ejemplo, que es donde se ve más esto, B1 y B2 no tienen R, solamente tienen S o QS. Entonces ahí, si no hay R, se dice amputación de las R. ¿Qué quiere decir? Zona inactiva en B1 y B2, probable infarto antiguo. Siempre debemos valorar el electrocardiograma en el contexto clínico como una prueba complementaria. Esto de aquí también es elemental, es para siempre, es para que lo recordemos. Siempre debemos valorar el electrocardiograma en el contexto clínico. Quiere decir, este electro es de esta persona que es el sexo masculino, tiene 60 años, tiene este peso, tiene este diagnóstico y toma esta medicación. ¿No vas a ver el electro? Ah, el electro tiene tal cosa, diagnóstico electrocardiográfico, ¿no? Hay que relacionarlo con la patología del paciente y con el paciente en general. Eso es básico y todos los exámenes complementarios son así. No hace diagnóstico, no, yo ni lo vi al paciente. A ver su electro, tiene tal cosa. No es así. Tengo que ver al paciente primero. Tengo que conocer la clínica del paciente primero. Y después, por algo, este examen complementario. No es primario. La onda T. Nos vamos a ver la onda T. La onda T significa la repolarización del ventrículo izquierdo. Repolarización o de los ventrículos, porque la despolarización es total, pero más del izquierdo, ¿por qué? Porque es el que tiene mayor fuerza, ¿no? Es el que da más las fuerzas eléctricas.
La onda T puede ser negativa en B1 y B2, pero a partir de entonces es positiva hasta B6. ¿Cuál es la onda T? Aquí está la onda T. Después del QRS está el segmento ST y la onda T. Esta es la onda T, repolarización ventricular. Se dice entonces que la onda T puede ser negativa en B1 y B2, pero a partir de entonces positiva hasta B6. Quiere decir que es normal si la onda T es negativa en B1 y B2. Pero ¿cuáles son sus características para que sea normal? Tiene que ser asimétrica generalmente. Porque si es simétrica, los dos lados iguales, una vez chica, entonces hay que pensar en que puede haber isquemia. La B chica significa isquemia, los dos lados iguales. A veces aparece una onda T negativa aislada en B3 que no tiene significado. Yo he visto pocas, creo que he visto unas dos nomás. T negativa aislada en B3. No tiene significado, ya dijimos. Alteración en una sola derivación no tiene significado patológico. Se llama T negativa del apex. Si existe una onda T positiva en B1 y B2, obliga a la siguiente a hacerlo también. A veces, no siempre se presenta negatividad en B1 y B2. A veces positiva. Pero todas las demás, si empieza positiva, tienen que ser positivas, tomando en cuenta la normalidad. Porque si hay anormalidad, pueden ser negativas. Los criterios de voltaje son valorados en las derivaciones precordiales por ser las de mayor voltaje. Entonces, para, para evaluar el voltaje de un QRS, por ejemplo, tiene que verlo en las derivaciones precordiales porque son las que tienen mayor voltaje. Para hablar de alto voltaje o de bajo voltaje. Son siempre relativos esta relación, dependiendo de la edad. O sea, no todas las alteraciones electrocardiográficas son patológicas. Por ejemplo, influye la edad, influye la grasa corporal, enfisema pulmonar, posiciones cardíacas, teniendo un valor netamente orientativo en el concepto global del enfermo. Por eso conviene manejar unas reglas. ¿Qué quiere decir que tiene un contexto orientativo? La, el voltaje, la amplitud también se llama, ¿ya? El voltaje es solamente para que nos dé ciertas pautas. No quiere decir de que con eso hagamos diagnóstico. Han habido algunos estudios y se ha tratado de que hayan índices, como por ejemplo hay uno acá, ¿no? Que cuando había este, se sumaba la S de uno, la R de B5, y si de las dos daban más de 40 milímetros, era hipertrofia, cualquier cosa de esa, ¿no? Sobrecarga. No, no vale nada. En cuestiones de mayor voltaje no vale nada. En menor voltaje sí. O sea, las que tienen una amplitud disminuida o bajo voltaje, sí vale la interpretación del electro. Las que tienen alta no vale porque no son tan sensibles o específicas también. Criterios de voltaje habitualmente en la hipertrofia y voltaje alto. Existen muchos parámetros como regla rápida, usaremos esta, por ejemplo. Se da una o varias de las premisas. R mayor de 30 o alguna S mayor de 30, la R más alta más la S más baja, más de 40 milímetros. Entonces, quiere decir hipertrofia. No es así, no es tan así. A veces da así, a veces coincide, a veces no. Pero sí los criterios de bajo voltaje, eso sí se toman en cuenta. Por ejemplo, cuando tenemos bajo voltaje, sin que haya una patología específica en la época pulmonar, en el misedema pulmonar, en ancianos, derrame pleural pulmonar y en la derrame pericárdico, sí cardíaco, pero fuera del miocardio. La obesidad, cuando la persona es muy obesa, también puede haber bajo voltaje, porque el, este, ah, la captación que hace el electro
de la energía que viene del corazón, tiene que atravesar zonas donde va disminuyendo su intensidad. Entonces capta muy poco y por eso se inscribe en bajo voltaje. Si no existe ninguna R o ninguna S mayor de 8 milímetros bajo voltaje. Si no existe ninguna R o ninguna S mayor de 8 milímetros, igual bajo voltaje. Ondas, intervalos y segmentos. Las ondas del electrocardiograma se denominan P, Q, R, S, T, S, T, U. La U casi no se toma en cuenta porque no se le ha encontrado la relación con alguna patología. A veces también se la ve y a veces no se la ve. Las ondas del electro se denominan P, Q, R, T y tienen voltaje positivo o negativo. Cuando directamente en el electro vemos que es positiva cuando está por encima de la línea isoeléctrica, cuando está negativa por debajo de la línea isoeléctrica. Se origina por la despolarización y repolarización del distenso miocardio, por supuesto. El electrocardiograma no es más que el ciclo cardíaco, solamente en forma gráfica, mostrado en forma gráfica el ciclo cardíaco, que ustedes ya lo saben, lo han leído, fisiología, Guyton, ¿no? Conocen el ciclo cardíaco perfectamente. Pueden ser de forma descriptiva de la siguiente manera. Unimodales, que tienen una sola dirección de oscilación. En la onda P principalmente, las unimodales, porque son solo para arriba. La onda P es positiva, en general positiva. Unimodales, que puede ser positiva o negativa. No la P, pero el QRS puede ser más negativo que positivo. La onda T puede ser más negativa que positiva. Entonces, unimodal quiere decir una onda que va más que todo para arriba o más que todo para abajo. Unimodal, de una sola moda. O sea, tiene un solo signo eléctrico, o positivo o negativo. Bimodales, en joroba de camello, quiere decir de que muy bien, entonces, seguimos. Bueno, y vamos a las bimodales. En joroba de camello, quiere decir, generalmente son positivas y se da más en la onda P, donde hay una primera fase donde la onda P sube, desciende un poco y luego sube de nuevo. Eso se llama bimodal, que tiene dos modos, pero en un solo lado de la línea isoeléctrica. En joroba de camello, ¿cuándo se da eso generalmente? Cuando hay estenosis mitral o insuficiencia mitral. Es la P mitral. Luego tenemos las bifásicas. Bifásicas, cuando se dice fásica, ya cambia de fase, quiere decir de que hay una positividad y una negatividad. Dos fases, positivo y negativo. Hay también las que son milladas y a veces ustedes les llama mucho la atención en el QRS cuando hace una inscripción hacia arriba, vuelve rápido y sube rápido. Esa es una milladura. Pero si esa milladura no tiene, si esa milladura no tiene, no aumenta la anchura del QRS, no es nada. No es nada. Tiene que aumentar la anchura para que haya patología, para que haya algún diagnóstico. Luego vienen
Esas son las ondas, la forma en que pueden mostrarse las ondas. Luego vienen los segmentos. Los segmentos. Los segmentos, hay dos segmentos en el electro. El segmento PR y el segmento ST. Los segmentos, como dice acá, son isoeléctricos. ¿Qué quiere decir? Planos, horizontales. Esos son los segmentos. Y es PR porque comienza en la P y termina en la Q, generalmente cuando hay Q, o en la R, como no siempre hay Q. Luego, el segmento ST comienza en la S y termina al inicio de la onda T. Luego tenemos los intervalos. Entonces tenemos ya línea isoeléctrica para interpretar un electro, tenemos ondas, tenemos segmentos, tenemos intervalos. Los intervalos son los que están en los dos segmentos, son los segmentos más una o dos ondas. Ejemplo, el segmento PR es el inicio de la onda P hasta la onda R o Q, si hay. Entonces engloba una onda. El segmento QT engloba desde la Q o la R, si no hay Q, hasta el final de la onda T. Y aquí tenemos, por ejemplo, la onda P, con esta flecha indicando la positiva unimodal. QRS, onda Q, onda R y onda S. Siempre hay, bueno, no siempre, pero pues la onda Q puede ser normal. No porque haya onda Q va a ser anormal, pensar en un infarto, ¿no? Tiene sus características. Luego tenemos este de aquí, el segmento PR, y este, el segmento ST. Y desde aquí hasta aquí, el intervalo QT, y desde aquí hasta aquí, el intervalo PR. ¿Qué es lo que se debe estudiar? ¿Qué es lo que se debe valorar? ¿Qué es lo que debemos ver? Debemos de ver en el QRS las Q patológicas, debemos buscar las Q patológicas en derivaciones congruentes anatómicamente. ¿Qué quiere decir? Que están relacionadas por el espacio donde están, por el mismo lugar donde están. Congruentes anatómicamente. Así tenemos también que hay que valorar el voltaje, la anchura y la morfología. El voltaje quiere decir la amplitud. La anchura, sabemos que el QS no debe tener más de 3 cuadritos, 0,12. Y la morfología, ¿cómo es la forma del QRS? O también, en las otras ondas, vamos a valorar la forma, especialmente en la T. El QRS mide menos de 0,12, 3 cuadritos. Si es más ancho, se tiene que pensar en hipertrofia ventricular, en necrosis onda Q, en bloqueo de rama derecha o rama izquierda, marcapasos, especialmente lo que ya dijimos, de un solo cable, y miocardiopatías, alteraciones electrolíticas. Excuse me, intervalo PR. Aquí tenemos el intervalo PR en celeste. Comienza donde comienza la P y termina donde comienza el QRS. Es la distancia entre el comienzo de la onda P y el principio del QRS. Mide de 0,12 a 0,20 segundos. Quiere decir 3 a 5 cuadritos. 100 cuadritos es un cuadrado grande. Está alargado cuando hay bloqueo audículo ventricular de primer grado. Ese es el diagnóstico. Intervalo PR alargado, bloqueo AB de primer grado.
Cuando está acortado, que es más frecuente, cuando hay taquicardia. Corazón rápido, ti, 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 se acorta. En los síndromes de preexcitación, se acorta. En los ritmos nodales o auriculares bajos, cuando hay alteración ya de el inicio del el impulso, que ya no es en la aurícula derecha, es más abajo de la aurícula, o es cerca del nódulo auriculoventricular. Ahí se va a ser mucho más angosto. Es el intervalo QT. El intervalo QT va desde el comienzo de la Q hasta el final de la T. Desde el comienzo de la Q hasta el final de la T y se ajusta a la frecuencia. Aquí no es tan fácil de inmediatamente conocer su significado, porque hay que relacionarlo con la frecuencia cardíaca. De todas maneras, tiene un rango entre 0,35 a 0,45 es el intervalo QT normal. A mayor frecuencia cardíaca, el QT es más corto, se acorta en la taquicardia. Existen reglas específicas para medir. Suele medir de 0,35 a 0,45 aproximadamente. El 45% del ciclo latido se mide en las derivaciones precordiales donde exista onda Q, B5, BC. Entonces, ¿qué aspectos tenemos aquí? Que el intervalo QT aumenta cuando hay bradiarritmia y disminuye cuando hay taquicardia o taquiarritmia. Generalmente va a medir 0,35 o 0,45 y es necesario hacerle la relación con la frecuencia cardíaca para tener un intervalo QT verdadero. Además, es el 45% del ciclo latido, duración del QT, es el 45% del ciclo latido. Y además se debe medir en las derivaciones donde haya onda Q, B5 y B6, en las derivaciones precordiales. ¿Cuándo hay QT corto? ¿En qué casos? Hipercalcemia, hiperpotasemia. En los dos electrolitos, cuando aumenta el calcio, cuando aumenta el potasio. QT corto. En la repolarización precoz en atletas, que es normal, digamos, es esperado. Y en el uso de dioxina. QT largo. Fármacos antiarrítmicos en general, cardiopatía isquémica, miocardiopatías, hipocalcemia, mixedema, síndrome del QT largo hereditario de Jerwell-Lange-Nielsen con sordera y Romano-Ward sin sordera. Este es el intervalo QT entonces. El segmento ST, primero vimos los intervalos y ahora vamos a ver los segmentos, es isoeléctrico. Está a nivel de la línea de base. No incluye ondas. Su morfología es una línea recta horizontal. ST. Este es el ST. Comienza en el punto J y termina antes de la T. No tiene ondas. Debe estudiarse siempre en cada derivación y es básico el diagnóstico de la cardiopatía isquémica. Aquí, en este sector, es donde debemos observar la alteración cuando está por arriba o cuando está por abajo para pensar en cardiopatía isquémica y algunas veces en miocardiopatías hipertróficas especialmente. Generalmente se puede desviar de la línea de base 1 milímetro hacia abajo o 1 milímetro hacia arriba. Cuando ya es 2 milímetros, ya se puede pensar en patología. Cuando está para arriba, se llama supradesnivelado. Cuando está para abajo, infradesnivelado. Y tiene diferentes formas, ¿no? Cóncavo, convexo, rectificado y otras. Eje del QRS. Bueno,
Ya vimos cómo son las ondas, los intervalos, los segmentos. Ahora vamos a ver el eje. ¿Cómo se saca el eje? ¿Y para qué nos sirve sacar el eje? El eje nos sirve porque es una forma de un factor más que nos permite ver si hay hipertrofia, si hay agrandamiento del corazón. A veces también puede mostrar, a veces es sensible el electro también para esa situación. Entonces, es bueno sacar el eje. Y hay tres formas, una directa y dos indirectas para sacar el eje eléctrico del corazón, eje eléctrico del ventrículo o de los ventrículos. La derivación más positiva corresponde con el eje. Esa es la primera forma de buscar el eje y esa es la forma directa. Donde está la mayor derivación, ahí está el eje. ¿En qué derivaciones vamos a sacar? En las de los miembros, no en las precordiales, en las de los miembros, de uno, de 2, de 3, ABR, ABL y ABF. La más amplia, la más alta, ahí vamos a buscar el eje. Esa no es tan sensible, ¿sí? ¿No? Porque pueden haber dos parecidas, ¿no? Entonces, pero sí nos orienta. Segunda forma, esta ya no es directa, esta ya es perpendicular, perpendicular. Esta otra directamente observada. Aquí vamos a ver la perpendicularidad. Primero, si es de uno en la derivación positiva en el eje es cero. Si está más amplio el QRS en de uno, entonces el eje es 0 grados. Si está más amplio en ABF positiva, el eje es 90 grados. Si está más amplio en D2, el eje es más 60 grados. Ya. El eje normal del corazón está entre 0 y 90 grados. D1 horizontal y ABF vertical. Ordenadas y abscisas. De 0 a 90 grados. Entonces, pero eh, mm, se dice de que el eje puede decir, hablarse de normalidad cuando está a -30 y a +120, por lo que ya hablamos, por las modificaciones del biotipo, porque el corazón modifica su situación. Entonces, eso hace de que si tenemos solamente un eje eléctrico entre 0 y 90, vamos a pensar en patología sin que tenga. Y como el corazón modifica su posición, entonces por eso es que se dice que hasta -30 y +120 se considera todavía normal. Pero claro, ya no se dice eje normal, se dice de 0 a -30 se dice, eh, mm, se dice corazón izquierdo, o sea, eje izquierdo. Y así más de 100, más de 90 se dice eje derecho, pero no se dice sí es patológico, podría ser patológico, pero primero se considera que buscar otros factores que nos hagan nos hagan ver que realmente hay patología. Si no, no es patológico. El eje normal entonces está entre 0 y 90. En ABL el eje estaría a -30 y sería un eje izquierdo. En D3 el eje estaría a 120 grados y sería un eje derecho. Al nacer el corazón suele tener un eje derecho y en el anciano se hace izquierdo. ¿Por qué? Sabemos que al nacer, durante la vida intrauterina, el que trabaja es el ventrículo derecho. Entonces, es el ventrículo derecho que tiene más masa muscular. Entonces, las fuerzas eléctricas van más hacia la derecha. Y a medida que después de que nace la persona, posteriormente, por la presión sistémica, es el ventrículo izquierdo el que empieza a tener una masa muscular mucho mayor y el derecho empieza a adelgazarse.
Por eso es que al final, en las edades más avanzadas, es el ventrículo izquierdo el que recibe todas las fuerzas. De no ser que haya patología, por supuesto, que haga que el corazón derecho trabaje también bastante, se hipertrofie y pueda equilibrar el eje o ser más derecho. O en las cardiopatías congénitas se ve eso. Repolarización, ST. Este segmento, ya vimos el intervalo. Aquí en celeste es el segmento, pero la repolarización es toda, ¿no? STT, ¿ya? Pero nosotros estamos viendo solamente el segmento, ya vimos el intervalo. El ST debe ser isoeléctrico o desviado 1 milímetro hacia arriba o abajo de la línea de base. Ya lo dijimos. La forma suele ser recta y debemos valorarlo a las 12 derivaciones. Entonces, cuando ustedes ven un electro, ustedes tienen que tomar el electro y ver cómo está. Por supuesto, con una metodología, porque si no se les va a pasar. Cuando uno empieza a interpretar, fácil que se le pasen las alteraciones. Pero si uno lo ve con metodología para interpretar un electro, por ejemplo, uno adopta un método donde empieza con el ritmo, con la frecuencia, con el eje y después analiza las ondas. Yo sugiero, como no hay problema de interpretar, modificando un poco esa regla, con la palabra frecuencia. Las tres primeras letras de frecuencia sería frecuencia, ritmo y eje. Entonces así podríamos no olvidarnos de interpretar algo y después ver las ondas, ver los segmentos y ver los intervalos. La forma entonces puede ser recta y debemos valorar las 12 derivaciones. Si está alterado en muchas derivaciones, son cambios secundarios, alteraciones del QRS. ¿Qué pasa con alteraciones secundarias o alteraciones primarias? Se dice que las alteraciones secundarias del ST son por alteraciones ya del QRS, de la despolarización. Y las alteraciones primarias generalmente son alteraciones tipo isquémicas, propias de la repolarización, no de la despolarización. La hipertrofia, bloqueo, marcapasos, reparación precoz en jóvenes y atletas. Cambios secundarios son esos, ¿no? A la hipertrofia porque hay un trastorno de la despolarización primero. Bloqueos también, marcapasos también. Alteraciones electrolíticas, hipocalemia, arritmia, fármacos, pericarditis, miocardiopatía. Si se altera en pocas derivaciones y esta tiene relación anatómica, suele ser cambio isquémico. Esa es la base, eso es lo que tienen que recordar. Si hay alteraciones en pocas derivaciones, ¿cuántas? Por lo menos dos. Porque si hay una sola, no es nada. Por lo menos dos. Entonces, dos derivaciones congruentes, cercanas. Si hay alteraciones, probablemente ahí hay alteración patológica. La repolarización seguimos. La onda T, ¿cómo debemos estudiarla? Es más alta cuanto mayor voltaje tiene el QRS. Entonces, la onda T es la repolarización de la despolarización, que es el QRS. Entonces, si el QRS es amplio, la onda T también suele ser amplia. Es asimétrica. La rama ascendente es lenta y la descendente rápida. ¿Qué significa esto? Significa que la rama ascendente se inscribe en forma más lenta, por eso dura más tiempo. Y la segunda rama, digamos, final, se inscribe en forma más rápida. Por eso baja más rápido y es más corta. Por eso es asimétrica. Para diferenciarla de la T patológica, que es simétrica, las dos ramas iguales generalmente. Derivaciones frontales positivas si el QRS es positivo. Las derivaciones frontales de esto están
las derivaciones de los miembros, ¿no? Puede ser plana o negativa en D3 y ABL, aunque en ABL suele ser positiva. ¿Por qué? Porque son posiciones extremas, digamos, de un eje normal. En ABR es negativa y en el resto positiva. Me olvidaba decirle que en ABR, ya sabemos, dijimos que era la derivación control. Entonces, en ABR, en general, todas las ondas son negativas. P negativa, QRS negativo y T negativo. Normal es eso en ABR. Las derivaciones precordiales, negativa en B1 y B2, a partir de ahí positiva independientemente del QRS. Eso ya lo vimos. T simétrica, grande, picuda y o invertida. Les gusta mucho el término a los estudiantes decir picuda. T simétrica. ¿Qué quiere decir? Simétrica. Las dos partes de la B, en este caso, si es negativa, son iguales. Baja y sube igual. Son simétricas de la misma forma. Pero si es positiva, también puede ser simétrica, picuda y alta. También eso es isquémico. T simétrica, grande, picuda y o invertida, B chica. Con respecto al QRS y en pocas derivaciones congruentes, descartar isquemia. Si ustedes encuentran esto en su electro, tienen que descartar isquemia. Por eso es que primero se ve al paciente. Bueno, esta es la activación del corazón cuando se está despolarizando. Esto lo tienen que leer ustedes, ver los diferentes vectores, cómo se despolariza, porque no da tiempo para volver a eso. Como cuando uno hace un electro, uno tiene que identificarlo. En el hospital, en la consulta externa, los tres datos que se ponen obligatorios es nombre, edad y fecha. Si fuera paciente internado, se puede poner todo esto también. Constitución física, se pone presión, se pone fármaco que está tomando y la patología que tiene el paciente. Aquí tenemos el QRS y vamos a ver las causas de bajo voltaje y las de alto voltaje. Debemos inspeccionar las derivaciones precordiales, como ya vimos, que son las de mayor voltaje, en busca de alto o bajo voltaje en numerosos criterios. Estas reglas de mnemotécnica no sirven, voltaje alto no sirve, el voltaje bajo sí, dijimos, si ninguna precordial supera los 8 milímetros. Cuando hay bajo voltaje en ancianos, enfisema, mixedema, derrame pericárdico pleural. Cuando hay alto voltaje, vagotónicos, asténicos, los flacos, altos, porque no tienen casi masa muscular, hipertrofias ventriculares, miocardiopatía hipertrófica, bloqueo de rama, Wolf Parkinson White y mala calibración del papel. La onda P. La onda P representa la activación auricular y la contracción o sístole auricular. ¿Qué quiere decir onda P? Sístole auricular, despolarización auricular. Cuando no existe, habitualmente estamos ante cuando no hay onda P, fibrilación auricular, una arritmia, u otro tipo de arritmia que enmascara la onda P, como un ritmo nodal, por ejemplo. Es muy útil en el estudio de las arritmias y las tiras de ritmo se debe revisar en derivaciones donde se vea bien la P. ¿Dónde nosotros tenemos que buscar la P? O sea, la P se tiene que ver en todas las derivaciones, pero no se ve igual. En una se ve más pequeña, ¿no? En otra es más difícil de observarla. Peor cuando hacen los electringos así chiquitingos, donde a veces viene solo una derivación. No da ni para contar la frecuencia, porque necesitamos dos, por lo menos para contar la frecuencia. Son tan económicos que hacen unos papelitos así chiquitingos. Una sola derivación, mejor dicho, un solo complejo para cada derivación.
No puede ser. Tiene que ser dos, mínimo tres. Así que cuando no existe habitualmente, estamos ante una fibrilación auricular o otro tipo de arritmia que enmascara la onda P. Es muy útil en el estudio de las arritmias, las tiras de ritmo se debe realizar en revisiones donde se vea bien la onda P. ¿Dónde se ve mejor la onda P? La onda P tiene en general el mismo eje eléctrico que el ventrículo izquierdo. El eje eléctrico normal del ventrículo izquierdo está a más 60 grados. Por consiguiente, la onda P también va a tener un eje eléctrico a la izquierda. Por consiguiente, ¿dónde se va a ver mejor la onda P? En derivación de 2 más 60 grados. Ahí la debemos buscar primero. Si no está ahí, en D1, por ejemplo, porque quiere decir que el eje subió un poquito, se ha hecho más izquierdo. Entonces, en D2, pero también se la puede ver en B1 principalmente y hasta en B2. Pero en B1, según, según este, esta, según esta presentación, dice de que generalmente o a veces es bifásica y generalmente yo he visto que es bifásica, no a veces, no eventualmente, casi siempre es bifásica con una, con una onda P por encima de la línea isoeléctrica positiva y luego una de abajo, bajo la onda P negativa. Pero la diferencia es que la onda P, la primera parte es más ancha que la onda P que baja por debajo de la línea de base. Es más angosta. Entonces, cuando hay onda P en todas las derivaciones, decimos que el ritmo es sinusal. Ritmo sinusal. Eso nos dice ritmo normal. Hay onda P, ritmo sinusal. La P es positiva en D2 porque es el lugar donde se la observa mejor, donde se la ve mejor. Y si es positiva en D2, quiere decir que esta parte es normal, la aurícula es normal. Y hay una P negativa en ABR. Si hay una P negativa en ABR, está perfecto, porque coincide ya con nuestra positividad de D2. Porque sabemos que en ABR la onda P siempre es negativa. ¿Hay separación isoeléctrica de la onda P y el QRS? Claro que sí. El segmento ST, el segmento PR, perdón. Esa es la separación isoeléctrica. Casi no hay esa separación en el Wolff-Parkinson-White, que es un ataque arritmia. Morfología de la onda P. La onda P solo negativa en ABR. Normalmente, estamos hablando de la fisiología primero. Negativa en ABR, siempre. Negativa o bifásica en B1 y a veces B2. Para mí, generalmente bifásica. Otras veces negativa o positiva. Positiva en D2, D3 y ABF, siempre. Pero por supuesto, más en D2. En B1 y B2 puede ser bifásica, de nuevo. Pero la porción positiva es mayor que la negativa. Eso es lo normal. Positiva mayor, negativa menor. Más ancha y amplia la parte positiva, más pequeña y menos ancha la parte negativa. Normal, porque la normalidad es al revés. Las medidas máximas son 2.5 milímetros de ancho por 2.5 de alto. Se utiliza como regla de mnemotécnica, pero no es tan así. Tiene que ser 2 milímetros de alto normal. Entonces es 2.5 para recordarse, para recordar. Y si es de 2.5 o más y tiene una forma picuda, quiere decir que probablemente es patológica. Esa onda se llama onda P pulmonar, cuando hay problemas pulmonares crónicos. Hipertensión pulmonar significa. Aquí, por ejemplo, en este esquema tenemos, como dijimos, la onda P mitral. Onda P mitral quiere decir el lomo de camello. Es bimodal, sube, baja y vuelve a subir. En B1, aquí tenemos
una onda P que no dice lo que dice el texto, porque los dos lados hasta cierto punto son iguales, debería haber más diferencia. La onda, si es normal, ¿no? La onda positiva debe ser más ancha que la negativa. Bueno, para que uno pueda reconocerla mejor. Aquí tenemos una hipertrofia del ventrículo derecho y una, no se dice hipertrofia de las aurículas, se dice sobrecarga auricular en la P mitral, porque aquí hay una estenosis, lo más probable, estenosis mitral. Y aquí con esta P, entonces hay una hipertensión pulmonar, porque está haciendo que este ventrículo esté más engrosado, haga más fuerza. Bueno, en derecho tenemos la P picuda y estrecha en D2, D3 y ABF. P picuda y estrecha quiere decir los crecimientos derechos, o sea, P que crece así, como una, como una, este, ¿cómo se llama esto? Bueno, de los apaches, ¿no? La construcción de sus casas así. Crecimiento derecho, P picuda y estrecha de 2 de 3 y ABF. Se acompaña del crecimiento del ventrículo derecho. Se ve sobre todo en neumopatías crónicas, no en neuropatías, que hay un error también. Neumopatías crónicas, EPOC, fibrosis pulmonar, etc. Eso se llama P pulmonar. E izquierdo, crecimiento izquierdo, P ancha y bifásica en B1, con parte negativa mayor que positiva. Se acompaña de hipertrofia ventricular izquierda, típica de la estenosis mitral y de la hipertensión arterial. Aquí hay que hacer una diferencia. P ancha y bifásica en B1 con parte negativa mayor que positiva. Es esta de aquí. Parte negativa mayor que la positiva porque está alterada. La onda P. ¿Se acompaña de hipertrofia del ventrículo izquierdo? Sí, porque este ventrículo va a estar hipertrofiado para poder sobrecargar a la aurícula, que no puede introducir la sangre como debería ser en el ventrículo, entonces se sobrecarga. Es típica de la estenosis mitral y de la hipertensión arterial. Esta es la P mitral. Y aquí habla de, no está la P pulmonar, que se ve en D2, no está aquí. Debería estar una P así, como una B chica, pero al revés, para arriba, y más pronunciada, más delgadita. Así debería ser. No está bien este esquema. Bueno, aquí hablamos de la repolarización. La calibración del papel, 1 milivoltio igual a 10 milímetros, que es altura o amplitud. La velocidad del papel es a 25 milímetros por segundo. La frecuencia cardíaca es de 60 a 100, como todos saben, que nadie ignore esto, porque si alguien lo ignora, se aplaza. No puede ser de que un estudiante de cuarto curso de medicina llevando cardiología no sepa cuánto es la frecuencia cardíaca normal. La onda P 2.5, 2.5, PR 0.2 a 0.20, QRS menor de 0.2, 3 cuadritos, onda Q menor de 0.4. Aquí es importante detenerse en la onda Q, porque puede haber onda Q en algunas derivaciones y no ser patológica, por ejemplo, en la derivación de 3. Claro que dijimos cuando es en una sola derivación, no es nada. O sea, no significa patología, quiere decir. Pero aquí la onda Q es importante que ustedes sepan que las características